A ver, esto va a estar interesante. Lázaro Felipe García Fonseca salió de la cárcel, yo diría que hace unos 2 años, después de cumplir 9 años y medio por lavado de dinero en un caso de narcotráfico. Asegura haber conspirado y haberse entrevistado personalmente con altos mandos del Ejército y del Ministerio del Interior castrista en una conspiración gigantesca para inundar de drogas Estados Unidos. El conocido periodista Pablo Padula, que nos acompaña aquí, ha escrito este libro y ha hecho una investigación además en torno al testimonio central de Lázaro Felipe García. Bueno, un gusto siempre tenerte, ¿no? Siempre traes algo interesante sobre la mesa. Un placer estar acá y la verdad que queremos, este libro lo estamos lanzando prácticamente contigo. O sea, queríamos que tú fueras el primero en tener este libro. No lo fui porque vi que estuviste con mi queridísima amiga Yossi Galindo, que eso te lo perdono porque es las Yossi. Mujeres primero. Claro que sí, eso decía... las damas primero. Grau San Martín decía que las mujeres mandan. No, las mujeres mandan, decía Grau. ¿Cómo no? Ramón Grau San Martín. Ramón Grau San Martín, cómo no, expresidente de Cuba. Lázaro Felipe García Fonseca, gracias por estar aquí con nosotros. Sé que Pablo ha escrito el libro en torno a tu testimonio, que además hiciste investigaciones para tratar de saber qué era cierto, qué no era cierto. A mí me traen una historia apasionante, pero yo no la puedo contar exactamente como me la cuentan porque como periodista necesito corroborar. Claro. Y he corroborado casi todo lo que me ha dicho. Muy poquitos detalles no los pude publicar por falta de evidencias de una segunda opinión, pero realmente lo que él ha dicho, además porque él cuando habla, si la gente lo conoce se va a dar cuenta que es una persona que tiene criterio para hablar, no es un loco que salió de la cárcel y dijo voy a tratar de perjudicar a todo el mundo. A ver, ¿me permites hacerle unas preguntas? Todo, ¿Cómo todo no? tuyo. A ver, préstamelo ahí un momento. Lázaro, tú naciste el 28 de septiembre de 1947. Sí. ¿Verdad? Un poco para que te conozcan, ¿no? Claro. Y caes preso el 3 de diciembre de 1960, según leo en otro libro, Los Indefendidos, porque has escrito varios libros en la cárcel, creo que una veintena en los 9 años y medio que has estado preso, llevando medicinas a unos primos que estaban alzados en Pinar del Río, ¿es? En la cordillera de los Órganos. Ajá. Pero tú tenías entonces, ¿qué? 13 años. 13 años y pico. 13 años de edad. ¿Y te hirieron dónde? Me dieron un balazo aquí en la yugular. Ajá. Y me dieron otro balazo aquí en el estómago. Ahí no y, hace falta y uno aquí que me rozó la femoral. ¿Te salvaste de milagro? Me salvé de milagro, porque la bala era tan grande que cuando perfora la arteria yugular se queda y taponeó la hemorragia. Y llegué al hospital militar el 3 de diciembre, que es el Día del Médico, Claro. porque se conmemora el nacimiento de Finlay. Pero en ese momento tu padre es teniente en las milicias castristas. Sí, de las milicias O castristas. sea, tenías un problema con tu padre. No, yo no tenía problema. Digo, el problema lo tenían ellos, mira cómo están. Claro, pero digo, en ese momento ellos te llevan y te interrogan. Ellos me llevan cuando ellos Y no tu habían padre dice que te portaste bien en el interrogatorio. ¿Qué significa que te portaste Mira, bien? mire, vamos a tratar que las familiaridades excesivas son de mal gusto. Claro. Mira, o mire, yo tengo un libro que se llama La Ruptura, que habla de la ruptura de la familia cubana. La familia cubana se fraccionó. Un 90% se fueron a favor de Fidel y un 10%, por una razón u otra, se fueron A pelear. contra. Mi papá tuvo un protagonismo como los hijos de mi tío Julio, pero mi tío Julio le quitaron unos autobuses que tenía y yo era su ahijado. Y entonces me pidió que le llevara las medicinas a mis primos y yo me presté para hacerlo. Cuando yo caigo preso en el DIER, que era la Dirección de Inteligencia del Ejército Rebelde, quinta y 14, no había ni Edo, me propusieron que yo me dijera que yo no sabía y que yo estaba siendo utilizado. Pero ¿tú crees que yo me puedo poner a lloriquear allí delante de mis primos que yo sabía que iban a fusilar? Sería válido también, ¿no? No, válido no. Válido es tener honor. Sí, yo lo sabía. ¿A tus primos los fusilaron? Sí, claro. O sea, Israel García Díaz lo fusilaron, a Tití, lo fusilaron en Juanito. Incluso lo fusilaron herido. ¿y qué dijiste tú en el interrogatorio? ¿Cómo te salvaste? No, incluso el teniente Manarriaga me dijo que si yo pertenecía a la banda. Y yo ¿Cuánto le di- cumpliste? ¿Cuántos años? y mayoría de edad, me dieron mayoría de edad. O sea, que a los 18 años... Sí, pero yo volví a caer después, yo volví a conspirar. ¿Estuviste desde los 13 hasta los 18 presos? Sí, y después volví a caer, Ajá. ya por conspiración, por propaganda enemiga y todo eso, y entonces hice 5 más. ¿De qué año más o menos? Como de 68, de 70 y pico, que vino lo de la rebaja, Claro, claro. y entonces me soltaron. Antes de que viniera el intercambio y todo eso. Le estoy haciendo las preguntas para ubicar
El hecho, sí, yo lo entiendo. No digo porque yo como periodista que llevo 30 años aquí, digo, bueno, pero No, pero si usted parece que tiene 30 años. no te había conocido, ¿no? Probablemente te estaba distraído, ¿no? Entonces, es para enterarme yo un poco también, hice algunas anotaciones. ¿Viniste en el 80 o en el 79? En el 80. En el 80, viniste por el Mariel. Sí, con mi familia como preso político. Porque en el 80 vinieron presos políticos, vinieron los que Fidel mandó y vinieron familiares. ¿Tu esposa era miembro del partido y médico? Fue miembro del partido. ¿Cómo lidiaba eso de alguien, un expreso político con una miembro del partido? Estaba complicado eso, ¿no? Yo cuando la conocí, que la conocí en la Dependiente, que me dio una hepatitis, yo le recité una poesía. ¿Así? Sí, claro. La poesía venció la ideología. De Martí. Piensa como un zascandil el que dice que me oyó, por no pensar como yo, llamar a un cubano vil. Que creyera yo de aquel de opinión diversa así, me dijera vil a mí, por no pensar como él. Y parece que ella interpretó eso. Tuvimos niños, llegó la... ¿Con los que viniste? ¿2 o 3? 2 míos y una que era como si fuera mía, que era mi ahijada. Sí, que ahora son también médicos. Una doctora en etcétera. medicina, la otra es doctora en antropología y una es doctora en farmacia. Bien, y entonces tengo que ser breve, ¿no? Para el presagio. Aquí empieza, como le pasó a muchos también, y aprendiste a manejar lanchas, que era algo que no hacías en Cuba. Exacto. Y entraste en el mundo del narcotráfico. Sí, exacto. Hay algo en el libro de que hay un momento que te cogen con, creo que son 2.000 kilos de marihuana. Van en una, No, en una lancha. 4.500 libras. Sí, 2.000 kilos. 2.000 kilos de marihuana. 85 bultos. ¿Y fuiste preso o no? Sí, claro. Sí. Claro. Pero esa no es la condena que acabas de cumplir de 10 años. No, esa es otra condena de 35 meses. Él hizo 2 condenas y la última terminó hace 2 años. Yo fui preso. Ajá. Me dieron la fianza. Me hicieron el juicio. Me declararon culpable. Me dijeron que me fuera a hacerle mi sentencia, pero yo no, yo violé la fianza. Yo estuve... Y volviste a... Porque tú esta última vez vas por lavado de dinero, ¿no? Sí, por lavado de dinero. Por lavado de dinero. Es más fácil comprobar lavado de dinero que narcotráfico. Claro. Entonces, por eso No, porque uno piensa, por ese ¿será lado. banquero? No hace falta. Pues eso. Cuéntame tú que investigaste eso. ¿Cómo alguien que no está haciendo... ¿Cómo es que lavan el dinero? Bueno, el lavado de dinero obviamente es tomar dinero del narcotráfico y transformarlo en dinero legal a través de... Comprar una casa, comprar un bote, claro. comprar algo Pero, que no... Porque más de 10.000 limpiarlo. pesos. Claro, Limpiarlo, o sea, exacto. darle legalidad. Y luego Exacto. Y vendes tú la después de casa 10.000 pesos ya tú no puedes, tienes que ir a la interna revenue. Claro. Y si tú compras un bote de 350.000 y das dinero de cache, eso es lavado de dinero. Es más fácil meter a preso. Inclusive a él lo presionaron para que delatara al hijo, para decir que el hijo también participaba, él no quiso, y le hubieran reducido la A tu hijo condena. mayor, ¿no? Sí. Mi hijo mayor, Lázaro Luis García. Y entonces por esa razón se quedó 10 años y le hubieran dado mucho menos si hubiera involucrado al hijo, pero el hijo finalmente, que no tenía nada que ver, no fue a la cárcel. Bien, a ver, ya conocimos un poco para que el público, ahora cuando regresemos de la pausa, que es lo importante. O sea, tú aseguras haber conspirado con altas figuras del gobierno castrista en el tráfico de drogas. Claro. Algunos nombres muy conocidos que no solo están aquí, sino también en Los Indefendidos, que es un título, por cierto, curioso. Los que nadie defiende, señor. Ajá, ¿quiénes son? Me lo vas a decir cuando regresemos de la pausa. Nosotros. Hablando con Pablo Padula, periodista que ha escrito este libro, El cartel de los Castro, en torno al testimonio central de Lázaro Felipe García, que está aquí con nosotros. Padula ha tenido la gentileza de permitirme pues interrogar. Algunos dicen que a veces en vez de hacer entrevistas hago interrogatorios. Eso, claro, lo dicen mis enemigos, por supuesto, ¿no? Claro. Todo tiene un propósito. Pero no, a ver, la parte importante, él ya ha hablado de su historial como narcotraficante o como preso por lavado de dinero, y ahora nos va a contar de su relación con oficiales, altos oficiales del régimen castrista, y de cómo la droga, que se ha dicho tantas veces, él tiene el testimonio personal de que pasaba por Cuba. Según he leído en algunos de sus escritos, usted se reunió con personajes como el coronel Blanco, que no sé quién es. Jefe de frontera de Matanza. Jefe De frontera de Matanza. de guardafronteras de Matanza. Sí. Y usted negoció con él, Yo lo no, vio con él no directamente. negocié. Él nos protegió en una oportunidad que recogimos un bombardeo de 500 kilos delante de Varadero con las lanchas de frontera.
protegiéndonos. Usted dice aquí que... Sí. Lo que tú tienes que entender es que el gobierno castrista utilizó todas sus fuerzas armadas para el narcotráfico. El guardafrontera, la Fuerza Aérea, el Ejército. La Marina de Guerra, todo. Todos participaban. Si les decían hay un cargamento, ellos coordinaban todo para que el cargamento llegara finalmente a los Estados Unidos. Esto es parte de la operación pingüino, usted dice que pintaban con pingüinos los paquetes de droga. No. ¿No? Este es otro... El avión, Ajá. que era un aerocomando amarillo de 2 motores, traía un pingüino en la cola. Ah, Por eso yo le puse Operación Pingüino. eso se lo puso usted. Sí, el avión tuvo que brincar Cuba de sur a norte, bombardear frente a Varadero y después brincar de norte a sur. Y yo pregunto cómo un avión lento, porque eso es un avión lento, puede brincar a Cuba así y volverlo a brincar así y que las defensas antiaéreas y los radares no lo vean y que Fidel no lo sepa. Lo mismo que tumbaron las avionetas de mano al rescate, Sí, claro. exacto. Delante de todo el mundo. Había gente bañándose ahí en la playa. Y tiraban los paquetes, ¿no? Bueno, yo tengo testimonio de gente que recogió paquetes en la playa. No, los paquetes se tiraron como a unas 6 millas de la orilla. Ajá. Ya es casi dentro de lo que es la corriente. ¿Y usted estaba en la lancha? Sí, claro. Ajá. Juan Antonio Sánchez Lima, que es muy recordado en el caso Ochoa porque es el que llora. Es el muchacho joven que llora, ¿no? ¿Ese no es Juan Antonio Sánchez Lima? No. Juan Antonio Sánchez Lima es el canoso. Juan Carlos es el que llora. Ajá. Sánchez Lima es el canoso porque yo tuve relación. A ver, yo creo que por ahí hay algunas imágenes de archivo del juicio. ¿Y usted tuvo una relación con él directa? Sí, claro. ¿Así? Sí, claro. ¿Y qué era? ¿Él era un oficial de...? Él era yo creo que era comandante. Él coordinaba la operación dentro del que nos recibían cuando llegábamos por la Bahía de Cárdenas. Nos llevaban para el Hotel Hemingway y después nos llevaban para Santa María del Mar en Villa ¿Este no es? Este muchacho no. No, A mí se me han olvidado los nombres ya. Los que especialistas en el caso Ochoa me van a regañar por no... No, ese es Ruiz. Ese es Ruiz, ese es Amado Ruiz sí, Padrón. Ese es Ruiz sí. Padrón. Sánchez Amado Lima, Padrón Trujillo. Mira, Ese es Amado Padrón. No, pero exacto. él está relacionado Hay con... ninguno de esos son Sánchez Lima. A ver, estoy leyendo ahora mismo una nota de la época que dice, el fiscal ha pedido la pena máxima además para el general Ochoa, para el coronel Antonio de la Guardia, jefe del departamento de MC del Ministerio del Interior, encargado de burlar el bloqueo norteamericano, el ayudante de campo Ochoa, capitán Jorge Martínez Valdés, que lo vimos ahí, Amado Padrón Trujillo, aquí falta el segundo apellido, supuesto ejecutor de los negocios ilegales, y otros 3 oficiales de menor rango que actuaban a las órdenes del coronel La Guardia, Antonio Sánchez Lima, Alexis Lago Arocha y Eduardo Díaz Izquierdo. Antonio Sánchez Lima es el canoso. Déjame ver si me lo ponen ahí para decirte. Bueno, no, porque eso imagínate, es un video viejo. Lo tengo que conocer bastante. ¿Y usted conoció a Ochoa personalmente o a Antonio de la Guardia? No. Antonio de la Guardia sí. ¿Ah, sí? Abrantes. Pero es que no habíamos quedado en pero hay que decir de todo. Es que Está interrogando. para que la gente lea el libro y diga, bueno, déjame ver qué fue por lo que pasó en ese encuentro. El general de división. ¿Usted se entrevistó personalmente con Abrantes? ¿Tuvo contacto con él? Sí. Con Abrantes, sí. sí. No ¿Cómo? entrevista. ¿De qué manera? Ellos querían que ellos tenían un problema, que no tenían pistas. Y tenían que ver cómo ellos recibían. Y yo le dije, bueno, bombardeándolo en Bahía de Cádiz, bombardeándolo en Bahía ¿Qué quiere decir bombardeándolo? Tirándolo en... O sea, bombardear la droga. La droga, O sea, tirarle en el estaban agua. buscando la forma más rápida de ganar dinero a través de la droga. Entonces era que los aviones venían, los DC-3 venían de Colombia. No era un DC-3, era un aerocomando lo que tiraba. Lo que tiró fue un aerocomando. El que me tiró ahí aquella vez fue ¿Y qué es un aerocomando? Pero había un DC-3. avión de hélice, de 2 motores, no es un DC-3. Pero había DC-3 también los que llegaban a Cuba. Claro, el DC-3 se usaba casi ¿Quién siempre. tiraba la droga? El avión lo tira en el agua. ¿El avión de quién era? El cartel de Medellín. El cartel de Medellín, el cartel de Cali y el cartel de la costa. Los 3 estaban haciendo. Ese avión era del cartel de Cali. Y todo eso se hacía con perfecto permiso del gobierno cubano. Claro, Totalmente, perfecto permiso. claro. ¿A usted le consta? Sí, a mí me consta, claro. Si no, ¿cómo le íbamos a tirar un bombardeo? Delante de la lancha de frontera. Si el gobierno no estaba para... Pero si a él le piden, le dicen, explícame cuál es la mejor manera de poder tirar la mayor cantidad de paquetes al agua que luego los lancheros agarraban y traían para Estados Unidos. Y de esa manera, sin aterrizar, sin cargar combustible, porque si no los cubanos tenían que poner No, el combustible lo traían en una vejiga. Claro, que pero se no echaban tenían y que bajar viraban. y luego ¿Qué es una subir. vejiga? Un tanque de plástico Ajá. donde se echa el combustible, la gasolina, y de ahí se pasa para el tanque del Claro, avión. lo traían directamente para poder recargar en el aire el combustible y poder regresar a Colombia. Entonces, la idea era no perder mucho tiempo,
tirar la mayor cantidad de paquetes, de ¿cuánto eran los paquetes más o menos? De 20 kilos. Aldo Santamaría Cuadrado, que era el jefe de la Marina en ese momento, usted... Él nos puso, nosotros hicimos un viaje que yo le pongo Operación Alibaba, porque el barco se llamaba el Alibaba, que traímos de Este es Aldo Santamaría, tengo entendido, Sí, es una ese foto es de la barba. de- Pero nosotros de no principios tuvimos de- relación con él, sino con un comandante que él nos puso, que decía que se llamaba Cameo, porque lo que ellos dicen no tiene que ser, porque yo no le voy a pedir por carnet de identidad a nadie allí. A Yo Santa soy María Cameo. lo investigó el gobierno de los Estados Unidos. Sí, sí, eso está abierto, ¿no? Hay reportes del Senado de los Estados Unidos en audiencias. ¿Nunca la justicia norteamericana ha usado su testimonio? No. ¿Usted ha ofrecido su No, es que testimonio a mi la justicia testimonio norteamericana? Es nuevo, Mi es de testimonio ahora. es nuevo. ¿Ah, sí? Mi testimonio Ah, nace. usted estaba callado. No, nosotros Yo estaba vamos a ir preso. a Washington a presentar este testimonio en las próximas semanas porque hay gente del gobierno que lo quiere leer y lo quiere analizar, porque inclusive se piensa que puede estar pasando ahora mismo, utilizar las mismas rutas de la misma manera, de una forma mucho menos, obviamente, mucho más encubierta. Yo estaba preso. Que puede llegar a pasar. No Él estaba yo preso, no lo puede hacer. 10 años escribiendo. A ver, yo voy a dejar una pregunta, me tengo que ir a un corte comercial, tenía otra cosa, pero ¿qué es? Y no me la responda ahora, sino cuando regrese. ¿Usted cree que había consciente, intencional, premeditadamente una conspiración por parte del gobierno cubano para inundar de drogas a los Estados Unidos? La respuesta a la vuelta. A ver, este es un testimonio de sección de una persona que no oculta que participó del narcotráfico, del lavado de dinero, que ha cumplido cárcel aquí por ese asunto y que asegura haber tratado directamente con altos funcionarios del Ministerio del Interior de Cuba al más alto nivel y está pues por las razones que sean, lo está diciendo ahora, y yo creo que sigue abierto, ¿no? Y hay que agradecerle a Pablo que haya puesto el ojo sobre este tema, ¿no? Y hablabas algo del Mariel, de cómo infiltraron por el Mariel. Sí, no, esto no es algo que digo yo, que él me lo contó, es algo que está registrado en el Senado de los Estados Unidos en audiencias. Que Aquí lo dice Esteves, ¿no? Que eso... Esteves, que fue uno de los que vino con el Mariel, Castro mandó agentes infiltrados, Miles. entrenados específicamente para narcotráfico, porque ya estaba con la idea de comenzar este proceso que duró hasta el fusilamiento de Ochoa Sí, y que lo hacen en realidad, y de La Guardia. porque en realidad la moral de ellos decía que todo era válido contra el enemigo y que los Estados Unidos, pues si lo inundabas de droga, allá ellos. Pregunta final, el juicio de Ochoa y el de Abrantes no es más que un montaje para exculpar a Raúl y a Fidel. Ellos no sabían nada. Exactamente. ¿Tú crees que una operación de este tipo se podría Pero- hacer sin que lo supieran Fidel y Raúl? Pero si yo lo digo en ese libro, en ese libro yo lo digo. ¿En este? No, en este. Léelo al final para que tú veas. Ok. Mi criterio Me es que quedan sí. 40 segundos, ¿sí? Mi criterio es que sí, claro que Claro, lo sabían. sabían. Y no, pero también pero Ochoa si estaba ahí yo lo involucrado en digo, mi criterio narcotráfico, personal. Abrantes estaba involucrado en narcotráfico, De La Guardia estaba involucrado en narcotráfico, todos, no eran ningunos santitos, todos estaban involucrados. Bueno, Yo muchísimas gracias a Pablo Padula, muchas gracias a Lázaro Felipe García Fonseca por el testimonio. Suerte en Washington, ¿no? Porque ahora tienen que luchar ustedes contra algo terrible, que es la incredulidad. Exacto. Y esa incredulidad a veces es más dura de lo que uno se imagina. Pero qué incredulidad de qué, si esto está más claro que el agua. Ellos lo sabían. Tiene que decírselo a la gente, no a mí. Señores, lo sabían. Muchas gracias. Nos vemos a continuación.